Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, un podcast del Liceo Juan Ramón Jiménez. Hoy nos encontramos en un espacio para compartir ideas y saberes alrededor de la educación, de nuestro ejercicio docente, y hablaremos de un tema que a veces parece tan rígido, pero puede ser tanto posibilitador como creativo, que es el espacio de matemáticas. Y para ello nos encontramos hoy con dos invitados. Uno es Martín, no sé si te quieras presentar. Claro que sí, mi nombre es Martín Barrera, actualmente trabajo en la primaria. Mi trabajo está centrado en acompañar a las maestras y maestros en sus planeaciones de las matemáticas y por supuesto también pues entro al aula. Llevo 10 años en el liceo, inicié trabajando en el bachillerato, entonces conozco también la propuesta en el bachillerato, trabajé álgebra, trabajé física. Pero pues ya de unos años para acá estoy ya de lleno en la primaria. Estuve por ahí un ratico en el preescolar, pero no, ya estoy de lleno en la primaria. Vale, vale. Por otro lado tenemos a Camila. Bueno, mi nombre es Camila Báez, soy maestra, directora de curso de primer grado y he acompañado en los procesos de los niños de kinder, transición y primero. Bueno, teniendo en cuenta esto, un poco en el liceo había una apuesta desde sus comienzos por pensarse qué es la matemática, dotarla de sentido, dotar de sentido el trabajo en el aula, el trabajo de su enseñanza. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta, digamos, que su experiencia en el aula, sobre todo pues de primaria, quisiera preguntarles ustedes cómo entienden la enseñanza de las matemáticas en el liceo. Sí, sí, quien quiera comenzar. Bueno, yo lo primero que veo es como en las matemáticas del liceo nos centramos más en habilidades de pensamiento que en temas. Esa es, digamos, la primera distinción que yo veo con respecto a otras formas de abordar las matemáticas. Eh, Cuando planeamos pensamos en qué habilidades quiero potenciar con esta actividad y casi que ese es el foco que tratamos siempre de poner los maestros del área de matemáticas y también pues con las maestras y maestros de la primaria. Esa me parece una primera distinción. Sin embargo, pues hay muchas otras cosas. Pues tú ya lo dijiste, las matemáticas con sentido, tratar de que eso que estamos viendo en clase pues tenga algo que ver con el mundo en el que habitamos. Más allá de repetir, más allá de resolver rápido, muchas veces lo operativo, que es como lo que prima en otras formas de abordar las matemáticas, para nosotros está a veces al final, a veces no está. A veces los niños sienten que no están haciendo matemáticas porque no les pusimos alguna operación, pero nosotros tenemos claridad de que sí y les vamos mostrando a ellos que se hacen matemáticas de muchas maneras. Sí, bueno, pues en el preescolar los niños y niñas se aproximan a las matemáticas de una manera espontánea y divertida también puedo decir porque no se ve como una materia, como matemáticas, sino cuando empiezan a manipular el material de las regletas Cuisinart, ellos lo sienten como un juego. Incluso decimos, vamos a jugar con regletas. Entonces, esta primera aproximación les permite a ellos explorar y conocer el material, tocarlo, cogerlo, eh, incluso los primeros días, cuando ellos llegan, hasta lo lanzan, como que sienten que es un juguete y poco a poco van dándose cuenta que las regletas no son para jugar, simplemente como usarlo de manera, eh, sí, como descuidada, sino que implica también unos cuidados, ir cogiendo una regleta una por una y poco a poco pues van entendiendo que hay unas maneras de usar las regletas. Entonces con las regletas construyen, hacen dibujos, hacen construcciones libres y esto les permite ir entendiendo que las regletas y las matemáticas no solamente no son un área, sino que también les permite tener una aproximación concreta de lo que ellos ya han traído también como en sus nociones básicas de cantidad, de grupos, de clasificaciones y poco a poco se van complejizando las propuestas. Entonces al inicio se proponen construcciones libres, en kinder los niños exploran el material
y poco a poco ellos mismos van complejizando lo que hacen con las regletas. Entonces, luego ya las clasifican por color, tienen en cuenta también su longitud, se dan cuenta que hay unas más largas que otras porque las comparan. Y luego vienen los juegos dirigidos en donde los niños empiezan también a encontrar en el lenguaje matemático unos términos que les da claridad sobre lo que implica el trabajar con las regletas. Siento que algo distinto de otras propuestas y de otros colegios es que empieza a enseñarse las matemáticas como algo abstracto a lo que es difícil llegar porque los niños son concretos. Y aquí empezamos al revés, desde su literalidad y desde su posibilidad de tocar y ver, hacen tangibles las matemáticas. Entonces yo puedo ver y tocar y eso me posibilita, me facilita después llegar a lo abstracto. Mira, Cami, que me haces pensar en dos cosas. Cuando pensamos como en el juego, el juego empieza a tomar una distinción. El juego no necesariamente es como el ocio, como el no tengo nada que hacer, como el juego no entra a ser como una alternativa a lo que no es académico. O sea, como hay una pared entre cuando hago algo académico y aprendo y cuando juego. Aquí las dos cosas se entrelazan y pues obviamente con el material concreto que son las regletas, pero eso lo llevamos, lo hacemos extensivo en toda la primaria. Entonces hay actividades que los niños se sienten de verdad jugando. O sea, el ejercicio puede ser entender un truco de magia y están jugando a que a develar el truco de magia, y cuando lo entienden pues se van recontentos a explicarle a los papás el truco de magia. O sea, si finalmente lo viven como un juego, eso me pones a pensar. La segunda cosa sí me pasó. También un poquito lo que tiene que ver con lo colectivo, que las matemáticas de acá buscamos que sean colectivas. Yo me involucro en el aprendizaje de las matemáticas, porque no es un maestro que se la sabe y me está contando y entonces yo pues la recibo, sino que a mí me gusta hacerle ver a los niños y niñas como ustedes van a descubrir algo. Yo les digo, yo creo que se los he dicho allá no sé cuántas generaciones, yo les digo, hoy vamos a descubrir algo que los seres humanos descubrieron hace ya 2500 años. O sea, ya otra persona lo descubrió hace 2500 años, pero nosotros lo vamos a descubrir hoy. Y entonces para descubrir qué hay que hacer, hay que equivocarse, hay que poner mis ideas, hay que escuchar las ideas de los otros. Y cuando me llevo ese descubrimiento es mío, o sea, yo lo viví, yo me involucré en eso y pues a mí eso me parece re valioso, porque pues así se acostumbran los niños y las niñas, tanto así que a veces cuando uno les trae algo como sacado de la manga, inmediatamente te preguntan, ¿y eso? Bueno, ¿y de dónde? ¿Y por qué? Y explícame mejor, y no lo entiendo, no me hace sentido, también les llegan a decir a veces. Muy, muy interesante lo que dicen. Yo creo que hay palabras como claves que utilizaron en su exposición. Unas pueden ser como, digamos, la palabra exploración, como que se da desde la exploración, desde la manipulación, desde la pregunta, desde el construir. También desde un poco no darse cuenta que se está haciendo matemáticas, pero sí se está haciendo matemáticas, como este también desafío que nos ha traído el mundo de pensar que las matemáticas son solo los números o son solo las fórmulas y los algoritmos, sino que hay un juego detrás de las matemáticas que también posibilita el disfrute en esa exploración. Y otro punto del que hablaba Martín, de ya los niños se acostumbran tanto a esa construcción del sentido que también alimenta como el pensamiento crítico cuando llegan a cursos más avanzados. Entonces, como no me vas a traer esto, me tienes que explicar de dónde viene, que también es el espíritu matemático de ir en búsqueda de esas figuras y esas formas que sustentan y le dan sentido también a la experiencia de las matemáticas. Y eso también pues nos lleva a decir, bueno, la matemática tal vez no es una clase, ¿no? Uno como comienza también en preescolar, sino la matemática también se vive acá. Cómo se vive la matemática también en relación a otras disciplinas. Esa sería como la pregunta que les tengo. Porque yo sí quiero como poner
que no son las matemáticas construyendo el sentido crítico, sino más bien participando de la construcción que se hace acá en el colegio. Es que Ya. a mí me gusta ver las matemáticas de acá en consonancia con lo que se hace en el colegio. Entonces, por ejemplo, las regletas. Las regletas son un material que yo creo que ha tenido tanto éxito en el Juan Ramón porque se vinculan con cómo se hace en el Juan Ramón. Ejemplo, entonces, el aprendizaje colectivo. Las regletas brindan posibilidades de aprendizaje colectivo. Ejemplo, cada uno está aprendiendo a su ritmo y descubriendo cosas en su momento particular de aprendizaje. Las regletas permiten eso. Todos estamos haciendo el mismo ejercicio, todos estamos haciendo trenes, pero hay alguien que ya en esos trenes descubrió que unas regletas dividen a otras, o sea, ya está como involucrado en los divisores. En cambio, otro apenas está entendiendo que hay trenes que solamente tienen un color, y que, es decir, que hay sumas que se pueden hacer con el mismo sumando. O sea, está el mismo ejercicio, desde afuera pareciera la misma construcción, pero desde adentro de las cabezas de los niños puede estar pasando cosas diferentes. Y en ese sentido, entonces también como el pensamiento crítico, las matemáticas también le piensan a eso. Por eso a veces me parece tan complejo pensar, por ejemplo, en los temas. Cuando yo pienso solamente en los temas, estoy desconociendo todo lo demás que se hace. Y otra para complementar, pues las matemáticas vistas como un lenguaje. Aquí hablamos de los lenguajes, pues las matemáticas son otro lenguaje que nos permite entender el mundo. Y digamos que son diferencias que sigo remarcando en cómo hacemos acá. Sí, también como respondiendo a tu pregunta, pensaba que una de las bondades del material de las regletas, que es como inician los niños a aproximarse a las matemáticas en el liceo, es que nos permite ver el proceso de cada niño. Entonces, no todos tienen que llegar al mismo resultado al mismo tiempo, sino que esta exploración libre que se da de manera inicial nos permite ver el proceso de pensamiento que está llevando cada niño. Entonces, tú ves en la construcción que hace cada niño cómo él está organizando su pensamiento, cómo recibió la indicación. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya un niño que dibuje con las regletas en plano con el mismo color y otro que dibuje en plano con muchas regletas de muchos colores. Entonces ahí tú ves que si bien están haciendo lo mismo, que es dibujar, digamos, hacer una construcción libre con las regletas, su pensamiento está operando de una manera distinta. Y ahí es donde tú puedes ver el proceso de cada niño y acompañarlo de manera específica. Siento que esa es una de las bondades y además poder saber en qué momento está cada niño te permite acompañarlo de una manera distinta, porque sabes en qué momento del proceso está. Como que lo importante no es el resultado, sino cómo él va consolidando esas aproximaciones, esas nociones, esos conceptos desde la cotidianidad y en su trabajo con las regletas. Esto que decía Martín, de la posibilidad de explorar otras formas, de encontrar de manera cotidiana en lo colectivo, me parece que es muy valioso porque cuando ellos construyen de manera individual pero también colectiva, muchas veces se bloquean, como que no saben qué hacer, pero cuando ven la construcción del otro, la imitan o incluso la replican o la complejizan. Y eso también hace parte de lo que es el Juan Ramón, de que el conocimiento se construye de manera conjunta. No soy solo yo en mi mundo, sino que es mi saber con el de Martín y con el de David que se van complementando y que me permite complejizar mi pensamiento. También pensaba como en las situaciones que le ponemos a los niños ya un poco de manera más dirigida, que antes se llamaban problemas cuando éramos chiquitos y ahora le decimos situaciones porque se pueden resolver. Y siento que traer situaciones de manera cotidiana les permite a ellos que sea más significativo y más fácil de lograrse. A nosotros nos ponían como sume, no sé, Juanito se fue de viaje y se demoró 5 horas en un carro. Y pensábamos, bueno, de pronto nosotros no hemos viajado en un carro 5 horas. Pero ahora las situaciones son, nos vamos de excursión y llevamos 4 manzanas y 3 peras. Entonces es algo más significativo porque tiene sentido de una experiencia propia, ¿no? De lo que hacemos de manera cotidiana. Y esto les permite a ellos también aproximarse de una manera más natural a lo que implica sumar, que antes de sumar le decimos agregar, lo que implica restar, que después no, se me dañaron 3 peras, entonces yo le quito 3 peras. De manera cotidiana siento que fluye más el aprendizaje de las matemáticas
Y si bien hasta primero se le dice matemáticas como tal, los niños desde kinder y transición ya se están aproximando a esos conceptos, a esos términos como longitudes, formas, que luego se convierten en símbolos y ya van apropiando un lenguaje matemático que se interioriza de una manera, digamos que más natural, de manera progresiva durante el preescolar. Mira que me haces pensar en algo en lo cotidiano. Es que lo cotidiano de acá es cotidiano para nosotros. Me voy a explicar. A los niños les gusta mucho poder mostrar que ellos están entendiendo algo que tiene sentido para el grupo, pero que no necesariamente tiene sentido para el que está afuera. A mí me gusta ponerles muchos ejemplos a los niños, a veces que termina uno llenando el tablero, no sé, en cuarto los niños trabajan base binaria. Ah, Y con base binaria suman, restan, no multiplican, pero hacen transformaciones. Y no base binaria, hacen todas las bases. Y entonces llega el punto en el que estamos hablando todos y entendiéndonos todos en común. Y a veces pues asoma alguien. ¿Sí? Asoma pasada por ahí una persona y mira el tablero y es como, uff, ¿qué están haciendo? Eso para los niños es bien interesante. Otro ejemplo que me gusta donde también se evidencia cómo vamos entendiendo algo, cómo se va complejizando algo a medida que nosotros estamos construyéndolo, que me parece clave. Pienso en la regleta blanca. ajá. ¿Listo? Entonces la regleta blanca en un determinado momento simplemente hace parte de la escalera. Está representando la unidad, una blanca. Pero más adelante la regleta blanca puede llegar a ser, por ejemplo, si la pongo junto a un cuadrado, la regleta blanca puede estar representando el 1 vez 1. ¿Sí? Y si la pongo junto a un cubo, la regleta puede estar representando el 1 vez 1 veces 1, 1 por 1 por 1. Por ejemplo, solamente la regleta blanca puede estar trasteando su significado o complejizando su significado a medida que avanzamos. La regleta blanca puede ser muchas cosas según el ejercicio en el que estemos trabajando. Y entonces por eso a veces pasa, por ejemplo, que un ejercicio que hicieron con Camila en primero, vuelven y lo hacen conmigo en quinto, idéntico. O sea, la instrucción es la misma. Pero ya en un caso porque vamos a calcular los divisores o vamos a calcular el MCM, cualquier cosa, ¿sí? Y eso me parece a mí que es parte de cómo lo cotidiano para nosotros puede ser cero intuitivo y cero cotidiano para personas que no están manejando, digamos, el mismo lenguaje, construyendo con nosotros. ¿Sí? Bueno, muy bello lo que están diciendo. Se me viene a la cabeza pues el ejercicio de la imaginación, como que en esta construcción colectiva y en esta cotidianidad de la que hablas, hay como un ejercicio de, bueno, reconozcámonos y a partir de ahí nosotros mismos involucrémonos dentro de nuestras mismas situaciones y comprometámonos con el ejercicio de resolverlas, de compartir, de construir, de explorar el material, todas las posibilidades de las regletas que están como luego se traducen ya en la formalidad como en el número, en la longitud, en la medida, en el significado que puede tener una regleta blanca con respecto a una naranja o a una amarilla. Pues es como la labor, digamos, que de las regletas y el compromiso que se ha tenido como institución acá es un poco de potenciar y ver toda la posibilidad que tienen estas regletas en el aprendizaje y en la manera de pensar. Bueno, la última pregunta sería, digamos, en ese paso de la formalidad, porque la matemática también tiene esa formalidad, ¿cómo se da ese paso entre como el juego y ya la formalidad que tiene un poco el ejercicio y el rigor de la matemática? Yo diría que hay muchos caminos, no hay uno. Hay muchos caminos que, por supuesto, nosotros hacemos como un ejercicio metacognitivo, nosotros como maestros, en el equipo de maestros, de tratar de entender un poquito cómo opera nuestra cabeza como profesor para pues de un poquito poder llevar a los niños y las niñas por caminos similares.
te voy a poner un ejemplo con la medición. Entonces la medición, iniciamos con medidas arbitrarias, apenas que ellos las pueden construir. Supongamos queremos medir el área de la mesa, entonces iniciamos con medidas arbitrarias. Quiero medir el área de la mesa en hojas de este tamaño. ¿Cuántas hojas son capaces de recubrir la mesa? Es una medida arbitraria. O las manos, mis pies. Bueno, iniciamos por ahí. Nos damos cuenta que las medidas arbitrarias, al menos por arbitrarias que sean, tienen que ser colectivas. Entonces, listo, como es una medida arbitraria, pues entonces las manos de Camila. Vamos dando ese paso. Y después nos damos cuenta que, bueno, las medidas arbitrarias que entendemos en este salón no las entienden en el salón de al lado. Entonces, busquémonos algo más conjunto. ¿Qué ha creado la humanidad? ¿Qué se usa normalmente? Pues se utiliza el centímetro cuadrado, ¿no? Se utiliza, metro cuadrado. Y ahí, no sé, digamos que de una manera muy sutil, vamos pasando de estábamos midiendo con lo que queríamos a después estar resolviendo preguntas ya de cálculo, donde yo te pregunto puntualmente cuántos metros cuadrados va a haber en un salón, y entonces ellos saben que tienen que medir, medir y calcular, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces para responderte un poco mejor? Pensamos siempre en cómo opera nuestra cabeza. O sea, siempre nos ponemos nosotros en el papel de estudiantes. ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué camino seguimos para poder llegar al abstracto? Y tratando de no atropellar, de no empujar. Yo le digo mucho, por ejemplo, a los papás, cuando los papás están interesados en las regletas, que no adelanten información. Que hay información que para nosotros como adultos es obvia, es inmediata, pero resulta que los niños no necesariamente. Mira, por ejemplo, esta ahí me parece clave. Todas las regletas amarillas tienen la misma longitud. A nosotros como adultos nos puede parecer obvio, pero los niños se demoran en darse cuenta. Cami nos podrá contar mucho mejor que a veces necesitan construir una torre, ya tienen un pilar que es amarillo y van y se buscan otra y la torre les queda chueca. O sea, no se han dado cuenta de ese descubrimiento. Y entonces pasa que a veces pues los adultos intentan como empujar, como sálgase del juego y de una vez llegue al concepto abstracto. Pues tratamos como de dejar que el camino pues avance como al ritmo de cada quien. Sí, pues pensando como en lo que venía diciéndoles de cómo se van formalizando las propuestas, cómo se complejizan también, es que si bien antes son juegos libres y espontáneos, poco a poco vamos haciendo juegos más dirigidos. Entonces son juegos intencionados donde buscamos que los niños cada vez reconozcan la longitud de cada regleta, lo hacemos de manera colectiva y de manera individual. Ya aparecen unos términos más específicos como los trenes, las equivalencias, los signos mayor que, menor que, el signo equivalente, que para ellos es todo un hallazgo, eso que dice Martín. Y por ejemplo, en esto de poder valorar los procesos, pues ellos se van dando cuenta que hay cosas que tienen el nombre. Entonces esta ya no es la cafecita, la café con leche, les digo yo cuando se equivocan, sino que las regletas tienen un nombre. Entonces esta es la marrón, y que cuando ya conocen los nombres de las regletas, luego vienen los símbolos, y eso implica una formalidad en el proceso. Entonces yo ya no puedo escribir café, tengo que escribir marrón más roja, por ejemplo, es equivalente a una naranja. Y ahí en ese proceso, cuando ellos ya pueden nombrar la escalera, nombrar los colores, nombrar y reconocer los símbolos, pueden pasar a eso abstracto, que es poder hacer una suma con regletas, ¿no? Que entonces puedo decir que una amarilla más una amarilla es equivalente a una naranja, o cuando tienen que hacer 3 trenes equivalentes, ya no lo hacen solo con las regletas y con el material concreto, sino de manera escrita, lo pueden hacer en su cuaderno. Y no solo se complejiza y se formaliza la propuesta, sino que también ven lo rico de la exploración anterior. Entonces pasa mucho que cuando hay niños que no han tenido ese tiempo de una exploración libre, cuando llega este momento de formalizar, pues les cuesta mucho porque no han tenido la posibilidad de eso, de tocar, de vivir las regletas, de compararlas, esto que decía Martín, de ver que si yo las pongo al lado son iguales, son igual de largas, o que si cojo una marrón, una azul oscura y una naranja, tal vez la sientan igual, pero estos niños que tienen la exploración previa, pues ya logran diferenciar que aquí y acá hay una
una blanca diferencia y que no es solo una, sino que las regletas tienen nombre y se van también integrando de manera como más natural a lo que ellos conocen como matemáticas, ¿no? A la par siento que el poder nombrarles desde el lenguaje matemático, así como se llaman las operaciones, vamos a hacer una suma, vamos a hacer una resta, les permite a ellos darle nombre a sus procesos, a eso que ya habían hecho antes y que ahora saben que eso que ya hicieron se llama así y no al revés, de que vamos a hacer una suma y que es una suma, que es una suma porque nunca lo habían hecho, pero en realidad de manera espontánea ellos suman, restan, agregan, construyen, pues todos los días, ¿no? Mira que yo quiero, perdón David, quiero hacer como una aclaración también que nosotros entendemos claramente, pero de pronto gente que no conoce las regletas le da un poquito la impresión de que se juega con las regletas y ya se construye la suma, supongamos todo este lenguaje simbólico que está diciendo Cami, y las regletas no vuelven a estar. Es un poquito la impresión a veces de afuera. Claro. Y no, y nuevamente cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, la propiedad distributiva, que es con la que uno puede hacer multiplicaciones mentalmente con habilidad, uno nuevamente vuelve y construye juegos y son 3 o 4 sesiones de clase en la que solamente están las regletas, el cuaderno está por allá guardado y después se pasa otra vez al lenguaje. Tratemos de hacer eso, pero en lenguaje simbólico. Y después ya ahora solo lenguaje simbólico y después otro tema nuevamente, como que volvemos otra vez al ciclo. A mí me gusta, voy a citar a Madeleine Gotá, que ella dice que cuando yo puedo decir algo con mis palabras, entonces puedo plasmarlo en un lenguaje simbólico. Entonces las regletas casi que tiene esa misión, ayudarme a descubrir algo que yo pueda decir con mis palabras. Ejemplo el que dice Cami. Cami dice, la naranja, voy a decirlo con palabras muy escuetas, la naranja es igual de larga a una amarilla junto con otra amarilla. Lo pude decir con palabras, listo, ahora ya llegará un momento en el que yo te muestro un lenguaje simbólico que me permita decir esa misma información. Entonces llegado el momento, ese es el camino, o sea, sabemos que queremos arrancar del tren de naranjas y sabemos que queremos llegar a la suma. ¿Cómo? Tenemos una ligera idea de qué camino seguir y procuramos llevar a los niños por ese camino, pero a veces pues hay saltos, hay unos que se devuelven, hay otros que cogen unos caminos rarísimos, y parte de algo que a mí me ha aportado mucho como maestro trabajar en el liceo es aprender a sorprenderme con los niños. Sí. Por ejemplo, frente al material, a veces pues, yo soy licenciado en física, pues sí, tengo un buen dominio de las matemáticas, y a veces sentía que las regletas, lo voy a decir así un poquito, sentía que las regletas para algunos temas sobraban, para algunos descubrimientos había incluso otros materiales que propiciaban más. Cuando me bajo de eso y empiezo a trabajar las regletas como, bueno, yo quiero descubrir, ¿qué puedo descubrir? Siempre se descubre algo nuevo, y más cuando los niños llegan por unos caminos raros y uno aprende a ver en ese camino raro qué pasó. Me gusta ese ejercicio, ¿por qué ese niño o esa niña está haciendo eso? ¿Por qué los está poniendo así? Y claro, uno descubre, es que está viéndolo por este otro lado, ¿sí? No, muy interesante, creo que han dicho muchas cosas, cada cosa me llevaba como a un pensamiento distinto, pero esto último que mencionas, al principio mencionabas, no, la matemática se vive acá como un lenguaje, ¿no? Pero dentro de ese lenguaje hay como varios lenguajes que lo conforman, ¿no? Como que se va tejiendo una red de lenguajes en la que entonces está el lenguaje simbólico, está también el lenguaje materno, hay un montón de lenguajes que rodean el lenguaje de la matemática y que lo consolidan. Y en ese sentido, digamos, también me parece muy lindo, creo que los dos lo han mencionado, y es como también la construcción conjunta no es solo de los estudiantes, sino que uno se involucra y uno se imbuye también en la exploración que están haciendo los estudiantes del mismo material, en las maneras de pensar, y eso me lleva también a la última idea que me suscitó, digamos, lo que se estaban conversando, y es que la matemática, a veces leída como la situación o el problema, tal vez no sea eso, ni tampoco como la planteación como la situación y la resolución de la situación, sino todo lo que vive en la mitad.
y la enseñanza de la matemática lo que tiene que aprender es a reconocer como esas líneas de trabajo, esas maneras de pensar, de esta persona por qué está pensando y por qué está construyendo lo que está construyendo, porque es todo lo que está en el medio. Y entonces ahí se ve el error, tal vez mal llamado error, sino como una situación que está tal vez en esos límites entre lo que fue la situación y la resolución de la situación. Bueno, digamos, esto, no sé si vamos cerrando, no sé si quieras decir algo más. Pues sí, de pronto complementar, sí, también como en términos del lenguaje, pensándolo como un lenguaje. Entonces yo no veo que las matemáticas sean hartos lenguajes, sino que más bien tienen muchas maneras de expresar. Es un lenguaje muy rico. Es un lenguaje que se apoya en tablas, que es un lenguaje que se apoya en símbolos, pues ecuaciones. Es un lenguaje que se apoya en gráficas. Y uno lo va aprendiendo a hablar. Entonces están los niños de segundo que están entendiendo cómo funciona un diagrama de barras. Y están los niños de 11 que ya no es un diagrama de barras, sino que es una función exponencial. ¿Sí? Sí. Y casi cuando yo voy aprendiendo a hablar ese lenguaje es porque estoy aprendiendo a conectar una cosa a otra. Puedo traducir una tabla en una gráfica con velocidad y de la gráfica puedo irme a la función también con velocidad. A mí me gusta pensarlo así. Estamos aprendiendo a hablarlo y en la medida que aprendo a hablar ese lenguaje, pues puedo entender mucho más fácil el mundo. ¿Sí? O hay cosas del mundo que antes yo no veía, que pasaban invisibles ante mis ojos, pero en la medida que voy entendiendo ese lenguaje, ya no son invisibles a mis ojos. Más bien, había un ruido, pensemos ya no con los ojos, con los oídos, había un ruido y las matemáticas me ayudan a que ese ruido empiece a sonar melodioso. A mí me parece que hay una belleza que a veces es difícil como mostrarle a la gente porque son bellas las matemáticas, a veces es porque empiezo a ver unas conexiones que antes no veía, me ayudan a ver el mundo de otra manera y claro, y eso se siente bonito, se siente, para los niños es bastante lindo, o sea, se van felices, se van con su descubrimiento pero no se puede llegar a ese descubrimiento si no conozco las maneras de hablar a veces de la naturaleza también. Eso es como una manera también de muchas personas ¿será que las matemáticas nos ayudarán a entender el universo? ¿Será que no? Eso es un debate abierto, pues a mí me parece que sí. Yo sí creo que eventualmente sí nos pueden ayudar a eso. Y me fui por otro lado. No, yo solo quería pues como que insistir en algo que para mí como maestra fue un descubrimiento muy valioso cuando llegué y es, si bien había aprendido matemáticas de una sola manera, en mi cabeza estaba que solamente había una manera de llegar a un resultado. Y en el Juan Ramón pude deconstruir eso y revisar incluso mi propio aprendizaje y entender como los niños, que hay múltiples caminos, como decía Martín, para llegar a algo y no tiene que ser el mismo. Entonces, por ejemplo, así como decía Martín, hay un niño que puede decir que una naranja es equivalente a una amarilla más una amarilla. Puede haber otro que descubra que una naranja es equivalente a una verde oscura más una rosada, y otro que encuentre que una naranja es equivalente a una rosada más una blanca, y las tres maneras son posibles. O sea, todos van por un buen camino y todos esos caminos son posibles. Entonces creo que esta es una de las posibilidades que nos da el liceo, como de también como ser respetado en su propio descubrimiento y encontrar la manera de resolver y de llegar a un concepto o a una noción desde múltiples caminos. Ya. No, perfecto, sí. Digamos, en términos también como de la diversidad, es como a veces se entiende la matemática como una única solución, un único camino que recorrer y son, creo que lo expresas muy bien con ese ejemplo de las regletas, son distintas soluciones. Yo, digamos, ahorita que lo mencionas, yo tuve un proceso, digamos, distinto, que yo soy exalumno del colegio, entonces yo recorrí el camino de las regletas. Luego fui a la universidad y fue como un poco hacer lo contrario, ¿no? Sí. Más bien de construir el camino de las regletas y meterme en un ámbito más
exacto, más de los procesos deductivos, que digamos que la matemática tiene mucho más allá de lo que es el proceso deductivo, que es lo que señala un poco la creatividad, la imaginación que tienen las regletas. Y luego voy a volver acá como profesor a volver a deconstruir eso. Tal vez también es como, me parece muy lindo, digamos, haber hablado con ustedes, haber escuchado sus reflexiones, porque me devuelven de nuevo como al camino de las regletas. También se ve que como profesores están disfrutando la labor como de enseñar y de explorar el juego que permite, digamos, que este material y que permite la matemática como asignatura, y que se sigue pensando y que damos, digamos, que la posibilidad desde muy pequeños como a que se piensen, bueno, ¿qué es la matemática? Bueno, ¿qué es pensar? Y eso digamos que van a ser igual semillas que siguen germinando. Resaltó mucho, digamos, lo que se ha hablado, digamos, que en términos de la emocionalidad que se juega en el aula, del trabajo colectivo, del juego, de la diversión. Y, y bueno, no, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Si esta conversación te hizo pensar, compártela y escúchanos en YouTube y en Spotify. Y nada, pues gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio de Perspectivas, un podcast del Liceo Juan Ramón Jiménez.